dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que no están directamente relacionadas con este tema, son otras que está respondiendo Guillermo a esas preguntas. Así que si os parece vamos a pasar ya al último bloque. El último bloque, ya estamos en la recta final, es el que está dedicado a las alianzas, ¿no? Y bueno, desde el principio decíamos que las alianzas han sido y van a ser fundamentales en el desarrollo del OVA, ¿no? Yo creo que después, además de oír estas intervenciones, lo tenemos más claro que nunca, ¿no? En este último bloque hemos hablado de ciencia ciudadana, de ese binomio entre ciencia y ciudadanía, y lógicamente eso ya nos lleva a pensar en una colaboración, ¿no? La ciencia quizás está más acotado, las personas que podemos encontrar ahí detrás, pero el grupo de ciudadanía es enorme, ¿no? Es decir, ciudadanos somos todos, por supuesto, los agricultores, los ganaderos, pero también los expertos en sensibilización ambiental, las administraciones públicas que nos representan como ciudadanos, y hay personas que trabajan allí, con lo cual es una cuestión, como decía Mario en la última intervención, no solo de que la ciencia ciudadana y la participación de la ciudadanía ayuda a concienciar y a ser una sociedad mejor, sino que también en algunos casos, como ha subrayado muy claramente, es una cuestión meramente pragmática, es decir, somos muchos, nos dedicamos a esto, nos gusta y podemos resolver esa papeleta en muchas ocasiones, ¿no? De una manera, además, yo creo que bastante satisfactoria. Yo, de hecho, en las últimas conversaciones que tenemos entre los compañeros de la Fundación con respecto a esto de las alianzas, cada vez repito más una frase que creo que me gusta, ¿no? Y digo que es que LOVA es un proyecto que ha nacido en el seno de la Fundación, pero en mal asunto si la Fundación intenta apropiarse del observatorio, ¿no? De hecho, la frase que digo es que si el OVA no es de todos, no será directamente. Es decir, esto no puede ser una iniciativa de una sola entidad porque no va a funcionar nunca. Esto tiene que ser una iniciativa en la que participen en el mismo grado diferentes entidades que quieran comprometerse a participar, desde luego, y hacer un trabajo, pero solos no vamos a llevar a ningún lado, eso está más que claro. Y en este último bloque pues tenemos precisamente a gente con la que hemos caminado, gente que conocemos desde hace tiempo y en el que se demuestran estas alianzas lo útiles que pueden ser, ¿no? Para el futuro. Tenemos, por ejemplo, a Egon Cervera, que es un amigo y compañero que trabaja en Cooperativas Agroalimentarias Comunitat Valenciana, representando, por tanto, aquí al sector productivo. Tenemos también a Juan Martínez de Bodegas Enguera, amigo desde hace tiempo y quizás uno de los trabajos más excelentes que se han hecho en el mundo de la viticultura y la biodiversidad, con un montón de lecciones que tenemos todos que aprender. Tenemos a Laura, nuestra compañera que ya conocéis, representando al mundo ganadero, porque además de técnica de la Fundación Global Nature, es la responsable de una finca que tenemos en Extremadura, donde se hace mejora de pastos y se mantienen especies de ganado en peligro de extinción. Es decir, es una persona que día a día digamos, tiene que manejar una finca. Tenemos también a Silvia Nieto, del Gobierno de Castilla-La Mancha, representando, como decía, a la administración pública y a las políticas agrarias que se derivan de toda esta información. Y tenemos a otra compañera de la Fundación Biodiversidad, que es Beatriz Oliver, que está trabajando en un proyecto que llamamos así de manera familiar como una especie de spin-off del OVA, en el que se están dedicando muchos esfuerzos a la sensibilización, ¿no? Es decir, a comprender cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos hablar y contar la biodiversidad, y no es nada fácil, y entender otras cosas que también aprendimos en su momento el observatorio francés, ¿no? Y es que, pues lógicamente, no todas las metodologías le gustan igual a la gente, ¿no? Y hay unas que gustan más y otras menos, y entender esas claves pues puede ser muy importante para el futuro. Bueno, pues estamos todos y bueno, yo quería empezar preguntándoles tanto a Ana, a Juan y a Laura si realmente pensáis desde el sector
que hace falta un observatorio de la biodiversidad agraria, ¿no? Es decir, realmente esto que nos ha contado, por ejemplo, Daniel, ¿creéis que es verdad, que eso se palpa dentro del sector, que esto puede ayudar a cambiar la situación? Venga, empezamos por Egon. He dicho Ana, creo, ¿no? Sí, sí, Antes. has dicho He Ana, dicho pero no Ana, pasa nada, me Egon. doy por aludido, gracias. No, Ana es la compañera, Ana Cano es compañera de Egon en cooperativas y va a estar, pero desgraciadamente no puede estar con nosotros. Pero bueno, Egon está aquí y disculpa, Egon, cuando quieras. Ningún problema y bueno, gracias por la invitación a participar en esta jornada que está siendo muy interesante y poder compartir con vosotros un poco la visión de las cooperativas y fortalecer esa alianza que bien has dicho tú, que nosotros desde el primer momento también entendimos como importantísima e imprescindible. Bueno, en tu pregunta de si hace falta un observatorio, pues bueno, mi respuesta y la respuesta nuestra ya la adelanto es que sí, para nosotros hace falta ese observatorio. ¿El por qué? Bueno, en primer lugar me gustaría dejar claro un poco la peculiaridad que tenemos las cooperativas, ¿no? Las cooperativas somos unas empresas, trabajamos en el mercado como cualquier otra, pero tenemos una peculiaridad y nuestra peculiaridad es que nosotros no nos podemos deslocalizar. Nosotros vivimos en el territorio, estamos allí y no nos podemos ir. Por esto, esto me resulta importante focalizarlo porque para nosotros el conservar ese medio en el que estamos viviendo, en el que estamos trabajando y desarrollando nuestra actividad es fundamental. Nosotros no tenemos la posibilidad de ir a un entorno, agotar todos los recursos, cerrar e irnos a otro, como igual otros modelos empresariales pueden hacer. Para nosotros es fundamental mantener y conservar todos nuestros recursos. Y ahí la biodiversidad es uno de los más importantes que tenemos y somos conscientes de ello. Por tanto, el poder conocer a través del observatorio, con las alianzas que tenemos con la Fundación y con centros de investigación, toda esta biodiversidad y todo lo que tenemos de recursos a nuestro alcance es fundamental, porque conociéndolas como la vamos a poder comprender y cómo la vamos a poder proteger. Y además nos va a permitir pues, acompañar a nuestros productores, me gusta la palabra que siempre utiliza Jordi de acompañar, acompañar a nuestros productores para que empleen las mejores prácticas posibles, para mantener la biodiversidad y, ¿por qué no?, pues potenciarla. ¿Y cómo podría ayudarnos esta biodiversidad pues, a ser más competitivos? Bajando un poco al nivel ya más práctico. Bueno, pues yo lo definiría un poco en tres grandes vías, ¿no? Por un lado veríamos una visión meramente agraria, podríamos decir. Evidentemente, pues si tenemos mayor biodiversidad, vamos a tener mayor presencia de enemigos naturales, vamos a tener que emplear menos fitosanitarios para el control, porque vamos a potenciar un mayor control biológico. Pero si tenemos mayor biodiversidad, por ejemplo, también en el suelo, pues vamos a tener una mejor fertilidad, un mayor contenido en materia orgánica, vamos a tener mejor capacidad de retención de agua, con lo cual vamos a utilizar menos fertilizantes y menos recursos hídricos. Estos dos apartados que he comentado, bueno, aparte del enorme beneficio ambiental, que creo que todos somos conscientes, en el plano económico pues supone una reducción de costes por ser prácticos y esto nos va a permitir ser más competitivos. Eso es un punto de vista meramente agrario, podríamos decir, pero luego podríamos tener otro punto de vista que podría ser genético, me gusta llamarlo a mí, ¿vale? Y es que esa biodiversidad al final es como una gran biblioteca de recursos genéticos que tenemos a nuestra disposición y que podemos hacer uso de ellos. Por ejemplo, desde un punto de vista agrícola, variedades tradicionales de muchos cultivos que se han ido descartando con el paso del tiempo porque el mercado no las acepta o las ha rechazado porque igual viene en una época más tardía, porque igual hay una variedad comercial nueva, más productiva, más bonita estéticamente y estas variedades tradicionales se van perdiendo. Estamos perdiendo unos recursos enormes de estas variedades que igual, pues por ejemplo, podrían estar mucho más adaptadas a condiciones extremas de nuestro territorio y en un contexto de cambio climático como en el que nos movemos hoy en día, poder utilizar estas variedades tradicionales para hacer combinaciones de nuevas variedades genéticas para obtener variedades mejor adaptadas a este contexto es fundamental. Y bueno, este banco genético no solo a nivel variedal, es que bueno, tenemos infinidad de recursos que tenemos a nuestro alcance, muchas veces especies que probablemente igual no han sido todavía ni descubiertas y algunas que están descubiertas pues no han sido estudiadas, pero que podemos tener una gran fuente de recursos para aplicar en nuestra actividad. Y bueno, y finalmente, pues para concluir, evidentemente, pues una visión meramente económica. Esto ya se ha comentado a lo largo de la jornada, pero bueno, este respeto a la biodiversidad nos puede permitir diferenciar nuestra producción
respecto de otras producciones que no cumplen estos valores o que no toman tan en serio esta protección, y por tanto el poder vender nuestros productos y diferenciarlos en los lineales pues nos permitirían conseguir un valor añadido de los mismos y posicionamiento en el mercado. Gracias, Egon. Juan, ¿quieres intervenir tú ahora? No, sí, simplemente, vamos, suscribo todo lo que Egon ha comentado y pienso que lo que más hace falta para convencer también a los agricultores del uso de la biodiversidad y el valor que puede tener un observatorio es realmente proyectos, iniciativas que demuestren la efectividad de la biodiversidad, pues para algunas de las cosas que ha comentado, bueno, y que han salido también a lo largo de las charlas, ¿no? Es decir, pues el tema del control de plagas, el tema de la fertilidad del suelo, sin duda son aspectos que entendemos que la biodiversidad aporta y está demostrado que así es, pero hace falta que en el terreno que las distintas empresas y los agricultores y cooperativas pues se involucren un poco más posiblemente y lleven a cabo iniciativas que permitan demostrar la efectividad de esas estrategias, ¿no? Porque al final es muy difícil llevar a cabo o pedirle a los agricultores que realmente pues, implanten, por ejemplo, cubiertas vegetales o islas de biodiversidad si no ven los beneficios que estas pueden tener, ¿no? Un observatorio aportaría indudablemente mucho valor y mucho conocimiento sobre las especies que están ya implantadas en un territorio y que podrían pues, también aportar ese conocimiento sobre el uso que cada una de esas especies tiene para la agricultura. Yo creo que eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta y que sin duda pues, un observatorio puede contribuir a esclarecer toda esta información. Muchas gracias, Juan. Bueno, para los que no lo sabéis, en Bodegas Enguera, Juan ha liderado proyectos en los que el control de algunas plagas en el viñedo, como de lobesia o del mosquito verde, se controlan mediante biodiversidad, ¿no? Mediante murciélagos y mediante la implantación de setos y hábitats adecuados para parasitoides, lo que demuestra, por un lado, esa importancia de la ciencia que antes hablamos, pero por otro lado, lo que acaba de decir, ¿no? Es decir, que hay una motivación en este caso extremadamente pragmática, que es tener menos problemas, y no por ello, por ser pragmática, es menos válida ni menos eficaz, ¿no? Laura, ¿quieres comentarnos tú? Sí, gracias. Perdona un momento que te corte, Laura, y que te maree, Jordi. Simplemente hacer un comentario, porque es verdad que nosotros ahora mismo llevamos una serie de iniciativas y proyectos, pero todavía no estamos controlando de forma natural las plagas con biodiversidad, sino que por eso es la importancia de este tipo de observatorios y de tiempo para llevar a cabo estas iniciativas, porque realmente es lo que se requiere, tiempo. O sea, no podemos pensar que implantamos una cubierta vegetal y ya directamente pues no tenemos problemas de plagas como el mosquito verde, o ponemos unas cajas de murciélagos y ya controlamos la polilla y el racimo con murciélagos, ¿no? Todo esto lógicamente requiere tiempo. Nosotros estamos trabajando en ello y hay proyectos y resultados muy esperanzadores, pero lógicamente como para todas estas iniciativas en las que haces intervenciones en la naturaleza tiene sus tiempos y su respuesta no se lleva a cabo de una manera inmediata. Perdona, Laura, que te corte. Gracias por la puntualización. Has hecho muy bien. Bueno, pues la pregunta en mi caso iba para hablar un poco de cómo el sector ganadero, bueno, pues si es importante o no tener estos datos en cuanto al sector ganadero. Bueno, la respuesta es sí. Lo primero en términos de superficie, las AU en este país son 23 millones y pico de hectáreas, de las cuales más de un 25% son superficies de pastos, por lo cual si no metemos a la ganadería nos estamos olvidando muchísimas hectáreas que además tienen un valor ambiental. Si pensamos en la superficie que ocupan los hábitats de interés comunitario, que sean formaciones seminaturales, es decir, bueno, ya sabemos, nuestras dehesas o pastizales y tal, que para existir, o sea, para tener ese valor ambiental necesitan de una actividad de pastoreo, pues el porcentaje de esas superficies en el global de los hábitats de interés comunitario, esto sería todavía muchísimo más alta. El dato exacto no lo he encontrado en el último informe que se envió
de seguimiento de la directiva, pero bueno, podríamos hablar por lo menos de más de un 50%. Y luego en el sector ganadero necesitamos generar alianzas, sobre todo para diferenciar. El sector agrícola tiene muchísimos datos para caracterizar prácticas, superficies, tipos de producciones dentro de las propias explotaciones. Pensar que el sector ganadero, los datos que contamos son cuánta superficie tienes de pasto, qué tipo de animal, qué especie, es decir, si tienes vacas, ovejas, cabras y poco más. Y nos hace falta caracterizar muchas más cosas en esas superficies, ¿no? Necesitamos conocer y tener datos de cosas, pues eso, sabemos que no es lo mismo tener 200 ovejas en 100 hectáreas, porque esas 200 ovejas en 100 hectáreas pueden estar haciendo un trabajo fantástico para la biodiversidad, siendo pastoreadas de una manera correcta y muy adecuada al contexto, o pueden estar destrozando esa superficie, ¿no? Necesitamos caracterizar más, o tenemos otra problemática ambiental que es muy importante ahora mismo, que es el tema de la ivermectina, ¿no? Necesitamos caracterizar cómo impactan algunas cosas que ya la ciencia nos ha dicho. Ojo, esto tiene un impacto para los suelos, a los suelos importantísimos, ¿no? Y ahora mismo la ivermectina pues será por calendario, sin ningún tipo de evaluación preliminar de la necesidad, ¿no? El enfoque que se hace en la gestión integrada de plagas en la agricultura todavía no ha llegado a la ganadería en términos de materias activas que utilizamos y por tanto tener estos datos pues sería de gran utilidad para poner en valor el papel que hace el pastoreo en gran parte de nuestra superficie, de nuestro patrimonio natural. Muchas gracias, Laura. Pues yo quería preguntarle a Silvia Nieto, bueno, en relación a todo esto que se ha contado, quizás como estando en una administración autonómica y por tanto creo que con un contacto un poco más directo con los agricultores, cómo de importante es este tipo de información para generar políticas más realistas. Yo creo que todos somos conscientes que las políticas agrarias, cuando no son realistas, cuando el agricultor no las comprende o no las comparte o no le ve la lógica, son de hecho hasta frustrantes, ¿no? Entonces, bueno, antes se ha dicho lo importante que era obtener datos para alimentar estas políticas y quería corroborar un poco esta idea contigo, Silvia. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por contar con nosotros en esta jornada. Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha vemos muy enriquecedora esta iniciativa, ya que podría aportarnos información muy valiosa a la hora de tomar decisiones y de diseñar intervenciones, como bien dices, que sean realistas y que sean bien acogidas por los agricultores y ganaderos. Nosotros siempre que diseñamos las políticas en nuestras intervenciones intentamos hacerlo de la mano, obviamente, de las organizaciones agrarias. También muchas veces nos apoyamos en asociaciones como vosotros para intentar pues que sean, como bien has dicho, lo más realista y lo más atractiva posibles, tanto para los agricultores y lo más beneficiosa para la biodiversidad asociada a los cultivos. Lo que sí que creo, sobre todo, que para lo que tiene mucho valor y mucho potencial este tipo de iniciativas del Observatorio de la Biodiversidad Agraria, creo que ya se ha reiterado y se ha dicho varias veces a lo largo del día, es su potencia y su potencial como herramienta pedagógica o didáctica a la hora de mostrar datos reales, que lo apuntaba también antes Juan en su intervención, que sean palpables, ¿no? y que sirvan para que los agricultores vayan cambiando por convencimiento y no solamente porque esperen cobrar unas ayudas como muchas veces pasa, ¿no? Me apunto a una ayuda agroambiental porque cobro una ayuda, si no, no la haría, ¿no? Entonces creo que este tipo de iniciativas que realmente está hecha a pie de campo y por agricultores y observadores de ciudadanos de andar por casa, ¿no?
puede hacer que se convenzan los agricultores y no sea solamente por motivos económicos por lo que hagan este tipo de ayudas, y cuando no existan estas ayudas pues dejen de hacerlo. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues estamos hablando de transmitir, de que eso sea comprensible para el sector, ¿no? Y por eso tenemos también aquí a Beatriz, a una compañera de la Fundación que, como os decía, está trabajando últimamente sobre esto. Los que trabajamos en biodiversidad, y la Fundación, esa es su misión desde hace 30 años, aún somos conscientes, ¿no?, de las limitaciones que tiene el comprender la biodiversidad. De hecho, siempre decimos que, bueno, uno sale a la calle y pregunta por biodiversidad y las respuestas pueden ser de lo más variopintas, ¿no? De todas maneras, a pesar de eso, y porque una palabra al final se puede explicar con 2 o 3 más, y ese muchas veces no es el problema, que la ciudadanía no sepa identificar una palabra, pero sí que lo que es importante es conectar y transmitir bien ese concepto, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Beatriz cómo se conecta, cuáles son las claves para conectar precisamente con la ciudadanía. Pues gracias, Jordi. Y como dices, muchas veces el concepto de biodiversidad es muy abstracto y es fácil de comprender así a simple vista y solo con teoría, sobre todo cuando estamos hablando de una biodiversidad que muchas veces resulta invisible a ojos de quien no tiene formación, que es la mayoría de todos nosotros, tanto ciudadanos como agricultores en este caso. Y lo que hemos intentado es, aprovechándonos de esa naturaleza curiosa que tiene el ser humano, pues llevar la biodiversidad directamente a los ojos para que pueda experimentar, para que el aprendizaje que tenemos la mayoría, que es por descubrimiento, que sea la forma en la que nos entre, que nosotros podamos sentir la biodiversidad de una forma muy práctica. Por eso lo que hemos hecho tanto a los agricultores a la hora de formar y estar con ellos en el campo y ver y enseñarles qué factores indican que hay suficiente biodiversidad o que es muy rica, o lo que nos hablaba antes el resto de los compañeros, nos íbamos a pie de campo a hacerlo, y al mismo tiempo, cuando diseñamos una educación y una sensibilización a nivel general, lo que hacemos es llevar la biodiversidad, en este caso a los centros escolares, a todos los niveles de educación, adaptándolos al lenguaje de cada uno, porque no es lo mismo hablar con bachillerato que con educación infantil, pero sí que llevándoles esta forma de aprendizaje, como decía, de llevarlo hasta allí. O llevo unas lentes y les enseño los animales vivos. Les explico cómo interactúan en un huerto, porque los centros donde vamos tienen huerto, y al final todo va asociado. Ponemos en valor la producción. Enseñamos al consumidor, porque somos consumidores a quien estamos tratando, la importancia de hacer esa diferenciación, como hablábamos antes, pero que la entiendan, que el fomento de la biodiversidad va basado en otro tipo de trabajos, y también hablamos con los más pequeños para que vean que o en un charco no solo es agua y barro, o en un huerto tiene que haber otros animales, que un insecto no tiene por qué dar asco porque hace una labor muy importante, y que la biodiversidad no solo está en tener diferentes tipos de vacas o diferentes tipos de árboles, sino que está incluso enterrada en el suelo. Así que, como resumen, es un poco el llevar la biodiversidad a experimentarla y a que la gente sea consciente, y adaptando todos los materiales y el lenguaje posible. Gracias, Bea. Pues vuelvo a Silvia, quizás para preguntarle si la futura PAC quizás puede tener hueco para este tipo de cosas. Es decir, sabemos que en la PAC, por ejemplo, hay fondos para formación, para asesoramiento, antes se ha hablado, y dado lo que dice Beatriz, es decir, yo creo que es muy importante el hacer comprender antes de darle esta herramienta y ponerla en las manos de los productores, ¿no? Con lo cual, si crees que realmente la PAC puede ayudar a esto también, a la concienciación, a la formación en este aspecto, en estos temas de biodiversidad. Y luego también, por otro lado, tú que estás más, como decía antes, en contacto con los productores, si realmente anticipas algún tipo de limitación que pueda tener una herramienta como el OVA para los ecoesquemas, o para medir la eficacia de los ecoesquemas, o en general para medir la eficacia de la PAC.
Bueno, pues creo que sí, que obviamente la PAC, igual que ahora mismo, a través del primer pilar, sobre todo del segundo pilar, que hay fondos para la formación, sí puede tener cabida para formar a nuevos observadores de biodiversidad a través de los cursos que se gestionan con los fondos de lo que antes llamamos PDR, ¿no? del segundo pilar. Este tipo de iniciativas, como he dicho antes, es muy interesante para concienciar a los agricultores y para tomar decisiones. En cuanto a tenerlo en cuenta como indicadores o tomarlo como herramienta para el desempeño de la futura política agraria común, aún lo veo que es un poco pronto, ¿no? Creo que es muy interesante aprender de los avances y también de las dificultades que han encontrado, por ejemplo, en el Observatorio de Francia y en otras iniciativas que se han mostrado hoy, y seguir trabajando para cada vez, obviamente, pues tener más datos y llegar a tener tantos puntitos como antes nos enseñaban nuestros compañeros franceses. Por tanto, creo que el trabajo que esté realizando es muy interesante y que no obstante hay que seguir trabajando en él para que pueda servir en un futuro como un indicador para medir, como decía, los ecosquemas. Creo que el compañero también del Ministerio ha dicho que todavía ni siquiera tienen muy claros cuáles van a ser los indicadores, pero creo que sí, que vais en la buena dirección. Gracias, Silvia. Y ahora le pregunto a Egon, porque, a ver, estamos hablando aquí de las ayudas de la PAC, pero al final un productor lo que hace es producir para vender, ¿no? No nos engañemos. El éxito es poder colocar lo que produces en los mercados. ¿Crees realmente, vosotros que estáis en cooperativa, es decir, directamente en el órgano productivo, que esto puede ayudar? Es decir, ¿realmente hay una demanda? ¿Estáis notando una demanda en el mundo de las cooperativas para hablar de biodiversidad, para demostrar? Antes se ha dicho, más que hablar, demostrar que efectivamente, de una manera transparente y objetiva, hay una contribución positiva a la biodiversidad. Pues mira, Jordi, realmente sí que apreciamos una demanda, pero no apreciamos una respuesta. Y me explico, ¿vale? Bueno, simplemente cualquier herramienta que a nosotros nos ayude a diferenciar nuestros productos va a ser bienvenida para nosotros en este mercado en el que vivimos. Lo ha comentado antes Daniel Hernández, ¿no? Estamos viendo cómo competimos hoy en día en un mercado global. Ya no competimos con nuestros vecinos de al lado, sino con nuestros países vecinos, sino que competimos prácticamente con todo el mundo. Y competimos con países en los cuales pues, las condiciones de producción son diferentes a las nuestras, ¿vale? En ese contexto, en los que en estos países pues, sus costes de producción son mucho más bajos que los nuestros por diferentes motivos, pues competir hoy en día en cantidad y en precio prácticamente es imposible para nosotros. O sea que, aparte de intentar reducir costes, que por supuesto lo tendríamos que hacer, tenemos que intentar competir en calidad, en ser diferentes, en aportar algo que no pueden aportar los demás. Y ahí, por supuesto, pues ese respeto a la biodiversidad pues puede ser un aporte extra a nuestros productos. ¿Por qué decía que vemos que sí que hay demanda? Porque es verdad que cada vez los consumidores, afortunadamente, no lo consumo en general, pero sí que cada vez se van viendo más grupos que nos están pidiendo ese respeto a la biodiversidad, entre otros parámetros, pero luego vemos y nos encontramos con un mercado que realmente en general es muy tirano con el productor, porque nos está exigiendo cada vez más, vemos las diferentes exigencias que va incorporando la PAC en nivel de cambio climático, Agenda 2030, Pacto Verde, etc., que con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que eso se produzca, ¿vale? Pero vemos que cada vez las exigencias, por parte tanto del punto de vista legal como del punto de vista de los mercados, que cada vez nos exigen más credenciales de calidad, que son referenciales caros cada vez más y cada vez más diferentes, se nos está exigiendo a los productores ese aumento, ese esfuerzo fuerte para producir alimentos de mejor calidad, pero la realidad es que esto no se está reflejando en el precio que perciben nuestros productores. O sea, lo que percibimos nosotros es que todo ese sobreesfuerzo que se está pidiendo al productor para hacer un alimento más sano, realmente luego el mercado no está dispuesto a pagarlo.
Hablo del mercado en general, ¿eh? No, sabemos que sí que hay grupos que se están sumando y lo celebramos, pero a nivel general pues nos encontramos con esa tiranía del mercado que nos exige pero no nos recompensa. Esto es algo que creo que nos tendríamos que hacer reflexionar, porque al final lo que estamos haciendo es no solucionar un problema, sino trasladarlo. Lo trasladamos fuera de nuestras fronteras, en donde nuestros productores, pues agricultores, ganaderos, cada vez se ven más asfixiados y están abandonando, y es la realidad, a cambio de producir en terceros países de fuera, con el riesgo que evidentemente pues que esto puede suponer. Ya lo comprobamos en la pandemia con la falta de material sanitario y pues lo estamos comprobando desgraciadamente estos días con la invasión de Ucrania. Entonces, dicho esto, pues nosotros por supuesto estamos de acuerdo en incorporar criterios de biodiversidad. Desde las cooperativas creo que estamos haciendo ya un esfuerzo y Jordi lo sabe, que varias de nuestras cooperativas ya están trabajando en estas líneas para posicionar nuestros productos, para producir alimentos más sanos, más ecológicos, más sostenibles, más respetuosos con la biodiversidad, pero necesitamos pues que el mercado también reconozca este esfuerzo y que si todos queremos una sociedad mejor, ese esfuerzo no lo podemos cargar en los hombros de los productores, lo tendremos que asumir entre todos, productores y consumidores. Gracias, Egon. Y Juan, en el sector del vino, ¿cómo lo ves? Porque el sector del vino yo creo que es claramente diferente, es peculiar. De hecho, yo creo que es un mercado o un producto en el que se puso en valor ya o tradicionalmente se ha puesto en valor conceptos como el terroir, ¿no? El terruño, el que habla de alguna manera del paisaje, y que cuando se habla de los vinos a veces se habla de los suelos y de la variedad, es decir, varios elementos que nosotros consideramos dentro de la biodiversidad, que son como muy del mundo del vino. El ir más allá en la biodiversidad, ¿crees que ayuda a posicionar un vino, a vender más? Hombre, indudablemente. Yo creo que Egon ha comentado un aspecto que es muy importante y no hay que, en fin, no hay que dejarlo de lado, que es verdad que el agricultor muchas veces encuentra, o en la agricultura ecológica o en una agricultura fundamentada en estrategias agroecológicas, pues muchos impedimentos a la hora de obtener producción. Es verdad que en el mundo del vino, especialmente en las bodegas como la nuestra, que apostamos por la calidad, la producción o la cantidad de kilos por hectárea que obtenemos, en fin, está no te digo en un segundo nivel, pero realmente el enfoque siempre ha sido sacrificar producción por obtener calidad, porque si no obtienes calidad no estás o no puedes ofrecer un producto competitivo. En nuestro caso, esa es la realidad. Por lo tanto, lo que más interés tiene es ofrecer ya no solo un producto de gran calidad, sino un producto con un valor añadido. Es verdad que nosotros somos una bodega familiar ya de tercera generación que iniciamos la actividad a principios de siglo, pero desde hace 8 o 9 años iniciamos un proyecto de sostenibilidad dentro de la bodega, que es Singuera Planet, donde realmente colaboramos con distintas universidades y centros de investigación para cumplir ese objetivo de está muy bien hacer vinos que sean cada vez mejores, pero tienen que estar enfocados a cuidar el planeta cada vez más, ¿no? Entonces, tanto desde la bodega como del viñedo se plantean este tipo de estrategias que se percibe una necesidad en el mercado por vinos, en este caso, que ofrezcan un valor añadido en lo que a la sostenibilidad se refiere. Y no estamos hablando solamente de un mercado internacional, como a todos nos podemos imaginar, pues sí, pues mercados como Alemania, Centro Europa en general, Países Bajos, Suiza, donde siempre han sido muy apreciados los productos con etiqueta eco, pero ya no nos quedamos solamente en eso, sino que buscamos más cosas, ¿no? Realmente el consumidor busca vincularse más con el productor y conocer más detalles sobre las técnicas sostenibles que desarrolla tanto en campo como en bodega. Pero bueno, es que sin ir más lejos, mira, de hecho esta mañana he estado reunido con las responsables de sostenibilidad de una empresa valenciana de cierta importancia a nivel de hostelería y de turismo rural. De hecho, recibió el premio de sostenibilidad hace poquito y Jordi, yo creo que tú la conoces, donde precisamente lo que han valorado es que nosotros como bodega ofrecemos la posibilidad en Valencia de hacer una distribución a través de un servicio de logística sostenible, sin emisiones. Es un ejemplo. Pues es un ejemplo de un cliente que ha valorado una estrategia de sostenibilidad. Que lógicamente cuando le dices que su vino
el que le estás sirviendo está elaborado con parcelas donde fomentamos la conservación de murciélagos, o sea, estamos ahora mismo trabajando de forma directa para favorecer la conservación de especies protegidas, pues ya es un plus. Y si encima parte de esas parcelas, que es lo que ocurre, no tienes ningún tipo de tratamiento y todo lo estás relegando, o el control de la plaga lo estás relegando a murciélagos, pues claro, lógicamente es un valor añadido para una empresa como esta, donde la sostenibilidad es muy importante. Creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de la importancia tanto de consumir local como de realmente buscar productos y productores que apuesten más por la sostenibilidad, y no estamos o hay cada vez más gente dispuesta a pagar posiblemente un poco más por ese tipo de proyectos de valor añadido, porque indudablemente ya existe en el mercado muchísima gente que compra o que decide comprar un producto aunque sea más caro. ¿Por qué? Pues bueno, por una serie de razones. Creo que la sostenibilidad y el apoyo a la biodiversidad es sin duda una de ellas y está imperando cada vez más. Gracias, Juan. Y Laura, en el sector ganadero, ¿tenemos esa posibilidad de transmitir el valor añadido del que nos estaba hablando Juan hasta el consumidor final? No, yo creo que tenemos la obligación, o sea que la ganadería, esto es una herramienta más para armarse de datos y diferenciarse, porque el sector ganadero está muy lejos de lo que ya se ha hecho en el agrícola. Y pensad que vais al supermercado y coges un bote de tomate frito. Dios mío, te puedes volver loco al tener todas las etiquetas que te hablan de todas las características especiales de ese tomate frito frente a otro. Y ahora vete a comprar un filete de ternera y es que en este país es un drama, porque ni siquiera puedes saber si ese filete de ternera viene de ese tercio de terneros que se ceban en nuestro país y que provienen de explotaciones con pastoreo en extensivo, o proviene de ese tercio de terneros que se ceban pero que provienen de los excedentes de la industria láctea, o es de ese tercio que se ceba y que proviene de terneros que compramos a Francia e Italia porque es más barato cebarlos en España, ¿no? O sea, en el tema cárnico tenemos un drama terrible en cuanto a la diferenciación, y la biodiversidad yo creo que es una cosa, o sea, es la gran oportunidad para el sector cárnico, para aquello que llamamos ganadería extensiva, que como ya sabemos ahora mismo cómo está el tema, que decíamos que tiene que ver con lo que comentábamos antes. Es que ¿dónde vamos a poner el límite si no tenemos ni siquiera datos reales de qué es lo que diferencia unas explotaciones frente a otras, ¿no? Para decir que es extensivo y no? Pero desde luego yo creo que estos datos pueden ser muy, muy, muy útiles para de verdad dar un salto y que se diferencien unos productos frente a otros y su contribución a la conservación. Gracias, Laura. Yo estaba pensando también que cuando estamos hablando todo el rato alegremente del valor añadido de la biodiversidad, antes, en las intervenciones anteriores, cuando hemos entrado más en detalle en el OVA francés y en el nuestro, hemos estado hablando de polinizadores, de diferentes grupos, ¿no? E incluso en el chat han salido algunas preguntas muy concretas sobre tipos de polinizadores, y yo quería preguntarle a Beatriz, realmente, ¿qué es más atractivo para el consumidor? Es decir, ante qué biodiversidad seguramente somos más receptivos porque comprendemos mejor. Es decir, igual nos toca algo que siempre todos los que trabajamos en biodiversidad nos cuesta reflexionar, ¿no? Es decir, la biodiversidad es algo muy complejo, nos toca seguramente simplificar el mensaje y decir esto conserva la naturaleza, a lo mejor, la palabra es naturaleza, no sé, a lo mejor igual de hablar de lombrices no es lo más sexy, como decía Daniel en su intervención, o directamente lo más comprensible. Bea, ¿tú qué consideras que es lo que resulta más atractivo según tu experiencia? Pues para mí lo más atractivo que es, tanto para productores y consumidores y la gente que está participando en toda esta tarea de sensibilización, es el ver que hay más allá de lo que hablamos, pues, porque ya tenemos mucho en la cabeza de conserva la naturaleza, hecho con elementos naturales, y luego hay mucho detrás que no se implica en la realidad. Entonces tú, cuando les enseñas a observar, a ver cómo ellos pueden diferenciar lo que sí realmente está aportando esa biodiversidad de lo que es lo natural, les gusta. Y lo que más triunfa, sin duda, es ver
ver a los insectos, en este caso, ver a las lombrices, ¿no? Porque parece que hablar de lombrices no es agradable hasta que están con ellas, hasta que los colegios las tienen en la clase y saben lo que aportan en el suelo. Cuando les llevas coleópteros, que siempre es la cara de asco, pero luego se empiezan a fijar con la lupa lo bonitos que son y la importancia que tienen, porque ahí tú ya le vas diciendo la importancia que tienen en el ecosistema, porque no hay ninguna clase a la que vayamos en la que sepan que el oso polar está en peligro, pero con las mismas en ninguna clase sabían que el escarabajo pelotero está también en peligro, incluso con una amenaza muchísimo mayor. Entonces, cuando tú le acercas ahí, aunque no sean elementos muy vistosos o muy de peluche, sí que a la gente le gusta ver toda esa interacción que hay en la naturaleza, la importancia que tiene la biodiversidad, el papel que juega en la conservación del planeta e incluso de cosas tan cercanas como es la fruta que consumimos día a día, el huerto que tenemos en el cole, cómo hacer para conservar murciélagos, la importancia que tienen, cómo ver en este caso todo el tema de la microfauna que hay en los suelos, nosotros lo llevamos ahí y es lo que más le gusta. Las cajitas de polinizadores, les encanta contar qué es lo que han llenado, cómo se han tapado, qué insecto está ahí. O sea, como todo en esta vida, lo que desconocemos no nos fijamos ni lo valoramos, pero cuando la gente aprende a conocerlo y a verlo, es muy receptiva. Y otro de los elementos estrella que tenemos es los cuentos, que es una forma de llegar a los más pequeños y a los padres, ¿no? Estamos haciéndolo en todos los formatos posibles y sobre todo la forma de experimentar, que es a la gente como más le gusta. Siempre que y cuando también no sea muy tedioso, no le lleve mucho tiempo, es hacerlo divertido y hacerlo lúdico. Yo, y si me permites, Jordi, sí que quería comentar una cosa que ha dicho Beatriz que me ha parecido muy interesante, que es una gran verdad y nosotros lo hemos experimentado con un caso concreto que me gustaría comentar aquí con todos vosotros, que es el hecho de que la gente le puede dar mucho asco, los bichitos, los murciélagos, pero cuando la gente lo conoce con más detalle responde de una manera increíble. De hecho, hace 2 años empezamos a celebrar las noches de murciélagos, que ya forma parte del enoturismo de la bodega, en la que pues 2 noches al mes contamos en qué consiste o que el proyecto que estamos haciendo con la Universidad de Valencia. Y claro, al principio costaba horrores que la gente viniera al viñedo por la noche a ver a los murciélagos, ¿no? Pero realmente el primer año fue complicado en este sentido, de mucha promoción, y ahora vamos a empezar el tercero y es que se llenan. O sea, cada 2 fines de semana al mes llenamos 30-35 personas que vienen solamente para escuchar hablar del proyecto y ver cómo salen cientos de murciélagos, pues sabéis que las cajas que utilizan pues pueden caber hasta 100-150 murciélagos, todos de golpe en 10 minutos. Es muy llamativo y realmente es una actividad que para muchísima gente de a pie, que igual no está conectado con el campo, pues les permite acercarse, conocer otra realidad y disfrutar realmente de la naturaleza y de la biodiversidad, que yo supongo que lo habréis comentado, que yo me he contado un poco más tarde, pero es que el valor paisajístico que tiene la biodiversidad también es un valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, nosotros lo explotamos como herramienta de enoturismo, lo de las noches de murciélagos, y este año que vamos a abrir la ruta de la biodiversidad con paneles para explicar las distintas especies que tenemos en el viñedo y los beneficios que tiene cada especie, que es lo que hemos estudiado en el proyecto, pues esperamos que también tenga una respuesta muy, muy calurosa, ¿no? Sin duda creo que cuando realmente la gente lo conoce es cuando lo valora y descubre un mundo maravilloso. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que habéis dicho Bea y tú. Y antes ha dicho Daniel en su intervención, ¿no? Y es que la experimentación, el consumidor le gusta experimentar, le gusta sentir y yo creo que para conectarse emocionalmente con el producto, desde luego hay que vivir una parte y llevarse un recuerdo a casa, ¿no? Yo con el vino pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? Uno cuando llega a una estantería, un lineal de un supermercado, de una tienda y tiene que elegir un vino, o eres un experto enólogo y sabes leer entre todo, o básicamente te guías por 2 cosas.
por la botella que te parece más atractiva, bueno, por 3, por el precio y luego porque puedas contar una historia, ¿no? Es decir, ¿a quién no le gusta poner una botella encima de la mesa, una cena con unos amigos o unos familiares y poder contar una bonita historia sobre unos murciélagos que salían de una caja volando o cualquier cosa? Eso yo creo que son ese tipo de pequeños detalles o cómo OBEA hace experimentar a pequeños y a mayores, ¿no? Y a sus padres con esta biodiversidad y les crea una memoria emocional ligada a ese producto que yo creo que es muy interesante. Tenemos un montón de preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tengo aquí 2 para Laura. Una que ha hecho Diego, que nos pregunta si tenemos algún ganadero en el OVA. Te dejo a ti responder, Laura, pero me gustaría también que les contaras, bueno, el OVA está vivo, vamos incorporando metodologías a medida que podemos, a medida que los expertos nos dicen por dónde tirar y tenemos un protocolo basado en la observación de cacas de animales, que es fantástica, me encanta, podías contarles algo. Y también una pregunta de Marian Martínez que nos pone, cuando hablabas, Laura, de esta falta de información que hay en la carne que consumimos y en la dificultad de trasladar ese valor añadido de biodiversidad al consumidor, nos dices que un bonito ejemplo sería el del etiquetado del pescado, ¿no? En el que en unos años hemos pasado de no saber nada a saber de dónde viene, en qué día se ha pescado, en qué día se ha descargado y cuánto tiempo ha pasado, por tanto, ¿no? Bueno, pues contesto casi primero a lo de Marian, que más que nada es agradecerle, efectivamente, yo creo que es muy buen ejemplo y que nunca lo había pensado. Y también, bueno, compartir que tiene que ver con otra cosa que también ha comentado Diego, que es verdad que la situación está mucho peor que en otros sistemas agrícolas o en la pesca, pero que en los últimos años están moviendo muchas cosas, que hay un proyecto de diferenciación ahora mismo nacional encima de la mesa, liderado por la organización que representa mejor a la ganadería extensiva la ganadería extensiva, que es la Plataforma por la Defensa de la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, y que por tanto, bueno, que a pesar de que la situación es muy mala, yo creo que estamos en un buen contexto ya con esto avanzado. Y en cuanto a si tenemos algún ganadero que haga LOVA, pues solo nosotros, la única explotación ganadera que ha formado parte en esta primera parte de LOVA es la del baldío, pero nuestro reto, uno de los principales retos de LOVA a partir de ahora es identificar más metodologías que den información más significativa para sistemas ganaderos y más especializadas a pastos. Una de ellas es definir bien una que nos informe de qué pasa con los bichos de las cacas de las vacas, es decir, dándole la vuelta a una caga de vaca y según el tamaño de los agujeros y el número de agujeros, tienes información muy útil de cómo los coprófagos están haciendo, ¿no?, la labor que necesitamos, porque si el coprófago no entra, el escarabajo pelotero no entra el primero en una cagada y los tuneladores no entran, la materia orgánica pues jamás se incorpora. Eso como un ejemplo, pero bueno, quiero decir que aún así nosotros en la finca se está haciendo OVA de las metodologías que ha dicho Guillermo y estamos recopilando datos que también pueden ser interesantes, pero vamos, que todavía es el siguiente reto, es incorporar más observadores de ganadería, de pastos y más metodologías. He puesto ahí el contacto para que nos escribas. Muy bien. Tenemos también un montón de comentarios y preguntas de Joan Castro y yo me quedo con una especialmente en la que ha comentado esa incoherencia, ¿no?, que quizás ha existido hasta el momento de una política agraria comunitaria en la que se le estaba diciendo al agricultor y al ganadero que tenía que conservar la biodiversidad, el medio natural, le creen muy importante los setos, los linderos, pero al mismo tiempo cuando hacía su declaración PAC, esas superficies mal llamadas improductivas, porque como sabemos son muy productivas, lo que pasa es que generan otra cosa, que es generan biodiversidad, generan servicios ecosistémicos, pues a superficie se le descuentan, ¿no? Bueno, yo le contestaba que efectivamente a nosotros desde la Fundación siempre también nos ha parecido una incoherencia. Creo que la PAC es un gran monstruo que tiene, por tanto, una inercia muy lenta y los cambios cuesta varias programaciones que se vayan asentando, pero creo que con este ecoesquema, que ahora ha cambiado el nombre, ¿no?, ya no se llama ecoregímenes, como nos decía Joaquín,
el de agroecología, creo que por fin se van a reconocer. Y yo recuerdo muchos años, Laura y yo, hablando con agricultores o ganaderos, que les decíamos, un día os contarán, y son muy importantes, no solo para vuestra actividad productiva, sino porque en el futuro eso va a ser parte de los pagos que reciba un agricultor. Entonces, no sé, Silvia, igual tú nos puedes decir algo más, si esas capas de información realmente estén ya disponibles, es decir, si esas capas del SIGPAC de los no productivos, o de algunos de esos no productivos, son los que directamente se consideran dentro de como elementos del paisaje. Pues no os puedo ayudar mucho porque no sé cómo de avanzada van esas capas. Iba justo a decir lo mismo que tú has dicho, que creo que obviamente en esta nueva PAC ya sí se está yendo un poco en esa dirección, ¿no? En valorar esos elementos no productivos, esos muretes, esas zonas que antes no se tenían en cuenta y que son tan importantes, pues un poco para que la fauna más pequeñita, estos bichitos que estábamos diciendo y que también estaba diciendo antes Beatriz, que no podía hacer otra cosa más que asentir, de la importancia de que eso se visualice. Y claro, también lo tienen que visualizar no solamente los niños, los padres en los cuentos, sino también los agricultores y los ganaderos, viéndose reflejado en sus ayudas y que sean capaces de cobrar también por mantener ese tipo de, ¿no? de elementos no productivos, ¿no? Que antes lo veíamos como algo que no podíamos producir y ahora te estás dando cuenta que te está ayudando a que tu producción pues vaya en el buen camino. Bueno, supongo que eso también es un debate que tenéis vosotros, ¿no? Desde cooperativas. Es decir, una cosa es este foro en el que estamos hablando, que estamos todos muy de acuerdo y muy alineados, pero yo creo que hay una dificultad importante cuando la cooperativa, que tiene una exigencia de un mercado por la biodiversidad, y hay que volver al agricultor a decirle, mira, todo eso que has eliminado y que de alguna manera la inercia vamos a llamarlo así, te ha empujado a deshacerte, ahora resulta que tienes que recuperarlo, ¿no? Pues sí, exacto. Al final tenemos un poco la sensación de estar mareando a los pobres productores, de cada vez que cambia la PAC tienen que estar cambiando su modelo productivo. Yo creo que es evidente, y todos los que estamos aquí coincidimos en los beneficios que aportan esos recursos de biodiversidad, ya sean los márgenes, las islas de biodiversidad, que parece que la nueva PAC por fin recoge, aunque anteriormente pues, nos han hecho quitar de nuestro sistema productivo. En la nueva PAC parece que este sistema cambia, pero bueno, tenemos que intentar también flexibilizarlo de alguna manera a cualquier sistema productivo. En ocasiones, bueno, pues tenemos nosotros de aquí en la Comunidad Valenciana, pues tenemos una agricultura un poco diferente, un poco, bueno, aparte del carácter mediterráneo, pues tenemos un problema de minifundio, de parcelas muy pequeñitas, en las cuales, pues a veces si la PAC, para cobrar ese plus, ese ecoesquema que te incentiva a cobrar o a practicar esos márgenes de biodiversidad, te obligan a dejar un margen de 2 metros a cada lado del recinto, pues cuando hablamos de recintos de 100 metros cuadrados, pues es prácticamente inviable. Significa deja de producir y pon flores. Entonces, sí que nos gustaría, pues para poder llegar mejor al agricultor y cada vez se sumen más, pues un poquito de flexibilización para este tipo de producción más pequeña, en el cual pues a veces no hace falta irse a nivel recinto, pues vamos a hablar de nivel parcela o agrupación de parcelas para facilitar y ahí las cooperativas pues podemos hacer mucho si nos dejan, porque somos ya por sí agrupaciones de productores. Sí, y quizás también yo creo que transmitir que muchas soluciones que trabajan para la biodiversidad y también para el beneficio de la propia explotación no son simplemente los setos o esas zonas exteriores a la explotación. Es decir, que el propio campo puede contener elementos, antes han hablado de las cubiertas vegetales, que son más que interesantes, ¿no? Y son superficies con un interés ecológico desde luego fundamentales, ¿no? Porque yo creo que eso aleja muchas veces, o acerca, perdón, el concepto de la biodiversidad. Yo creo que a todos los compañeros que estamos aquí en la Fundación Global Nature, muchas veces cuando llegamos a trabajar con los agricultores y los ganaderos y mencionamos esa palabra medio ambiente o biodiversidad, nos dicen, vosotros venís aquí ¿no? Los pajaritos, ¿no? Y básicamente parece que poner una caja nido ya es
trabajar con la naturaleza, ¿no? Y se sorprenden mucho cuando estamos trabajando con ganaderos y empezamos a hablar de la composición de la ración. Nos miran como diciendo, ¿pero qué tendrá que ver esto, ¿no? Con la biodiversidad, con el medio ambiente? O cuando empezamos a hablarles del manejo de los nutrientes, de los fertilizantes, de cómo conservar un suelo, a priori para el sector eso no es biodiversidad. Eso es, de verdad, lo que a ellos les interesa, ¿no? El manejo agronómico, cuando ambas cosas están íntimamente ligadas. Yo creo que sí, antes Ana lo decía, Nakano lo decía en un comentario, yo creo que hace falta mucha pedagogía aún y bueno, aquí estamos. No sé si queréis añadir algo más antes de cerrar. Sí, Laura tiene la mano levantada. No, solo una pequeñita cosa porque en relación a lo que ha dicho Egon y que estoy segura que en cualquier caso estamos de acuerdo, ¿no? Un poco esta sensación a veces que decimos que le mareamos a los agricultores y a los ganaderos con la PAC y ahora les decimos que tienen que hacer esto y ahora les decimos que tienen que hacer lo otro. Y es verdad que yo creo que a veces están un poco en plan de a ver cuál es la nueva, ¿no? que me llega. Pero yo creo que también merece a veces un análisis un poco realista y crítico de años hacia atrás, ¿no? Y ya hemos visto, yo creo que unos cuantos de los que estamos aquí, esta va a ser nuestra tercera PAC, desde que trabajamos en esto, ¿no? La nueva, y la realidad es que las cosas no han cambiado, o sea, significativamente las prácticas, ¿no? Especialmente en el mundo ganadero, lo que tiene que ver con los pastos, siguen haciendo, o sea, la gente hace exactamente lo mismo que hacía hace 12 años, a pesar de que la PAC haya cambiado y cobra más o menos lo mismo que lo que cobraba hace 12 años. Entonces, como hemos hablado mucho de la PAC y de la importancia y todo, yo creo que como sociedad, sí, ojalá la PAC suponga el resorte de que haya determinadas cosas que de verdad empiecen a hacerse de manera distinta. Y es una oportunidad, ¿eh? Por ejemplo, hay un ecoesquema que es el de pastoreo rotacional, ¿no? que ha aparecido en esta nueva, veremos en qué se concreta finalmente, pero bueno, que estaba ahí. Perdón, no me resistí yo, ya sé que me salí. Ya. Nada, gracias por tu intervención, faltaría. Egon. Sí, puedo añadir una cosa a lo que ha comentado Laura, que me parece muy interesante, pero fíjate el fracaso absoluto que hemos podido tener en la PAC actual o lo perversa que ha sido de esos pequeños agricultores que igual podrían hacer una labor muy importante en zonas de interior con pequeñas explotaciones, pues directamente se los ha dejado fuera. Y aquí en la comunidad hemos perdido la mitad de los perceptores simplemente porque eran pequeñitos y no llegaban a los 300 euros. Esta gente está en el campo, esta gente está manteniendo el paisaje, esta gente tiene la mala suerte, digamos, de tener una explotación pequeñita y no una explotación de 300 hectáreas, pero su labor es fundamental y la PAC los ha dejado fuera y los ha marginado. Y eso también creo que deberíamos reflexionarlo como sociedad. Nada, solo eso, Jordi. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar en punto, yo creo que lo vamos a dejar así y así todos podemos marchar. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos y todas los que habéis participado en la jornada de hoy, que al final, como os decía, han sido 3 horas y media aquí hablando y debatiendo con un montón de gente. No solo quiero agradeceros el haber estado hoy aquí, sino que muchos de vosotros sois personas a las que hace más de 2 años empezamos ya a hablarles de estas ideas, que nos habéis apoyado y que siempre que os hemos visitado, os hemos hecho una llamada, habéis estado ahí. Esperemos que esto sea así en los próximos años y que podamos seguir caminando juntos y construyendo este observatorio. A todos los participantes os enviaremos un enlace para el vídeo para que tengáis la sesión grabada y bueno, ahora mismo se me ha escapado ya el control del chat y de las preguntas y respuestas. No sé si hay algo por ahí, algún documento más, pero bueno, en cualquier caso estaremos en contacto y si necesitáis algo pues sabéis dónde encontrarnos. Así que muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Jordi, por la invitación. Adiós. Gracias, hasta luego para todos.